¿Qué es Notion y en qué me puede ayudar? Notion es una aplicación que te va a permitir organizar bien, sobre todo la información. Recuerda que en Escuela de Efectividad yo siempre te hablo de tres pilares, que es las acciones, son aquellas tareas que normalmente tenemos que hacer. En el medio tendríamos los eventos, aquellas cosas sometidas a fecha y a hora. Y por otro lado, la información, aquellas cosas, aquella documentación, aquellos PDF, aquel sistema, aquel repositorio de información que te sirve, que te apoya en realizar tus acciones, tus eventos, en definitiva, tus proyectos. Hemos visto en Escuela de Efectividad ciertas aplicaciones como son ClickUp, como son Teams, en definitiva aplicaciones que te permiten organizar acciones, eventos e información. Todas son muy competitivas, todas te permiten hacer de todo, pero hay una fortaleza que sí que tiene Notion y es en este último escalón que yo te hablaba de la información, en tener un repositorio de información documental, una segunda mente que te ayude a organizar esa información. Pero ¿significa que Notion no hace todo lo de las demás? Llevar bien acciones y llevar bien los eventos. Sí que lo hace bien de una manera efectiva, te permite llevar esas acciones, esos eventos y esa información, por supuesto. ¿Qué ocurre? Que las aplicaciones actualmente están entrando en una guerra prácticamente entre ellas, son muy competitivas, todas hacen de todo, todas te permiten llevar acciones, eventos, información, pero esto beneficia en definitiva al usuario por esa guerra de precios, por ese espacio en nube que últimamente están dando de manera ilimitada. En definitiva nos aportan un montón de soluciones para trabajar. Pero cada una tiene determinadas fortalezas. Y Notion, la que para mí es una gran fortaleza, es manejar la información. Con Notion podemos crear pues centros, bases de datos de conocimiento. Podemos crear una segunda mente, un centro de conocimiento, un jardín digital, como se llaman ahora. En definitiva, un repositorio de información para descargar tu mente de impacto, de ruido y tener siempre documentado tú o tu equipo toda la información que necesites. ¿Cómo trabaja Notion? Pues Notion trabaja básicamente con dos elementos. Si bien cuando te acerques a Notion vas a ver una serie de información, de imágenes que igual te impactan y te hacen casi colapsar, ¿no? En el sentido de aquí hay mucha información, esta no es mi aplicación. Pero quédate con dos ideas centrales. Notion trabaja con dos elementos que se llaman notas, que podría ser un Google Doc, un documento, documentos vitaminados obviamente a los que puedes añadir vídeo, embeber imágenes y frame, todo tipo de objetos relacionados con un documento, pero también trabaja con bases de datos. Unas bases de datos algo atípicas, a mí me han impactado bastante bien, me han gustado mucho porque son bases de datos al uso tradicionales, como podría ser una base de datos de Access o alguna que tú hayas conocido, pero es que además le añade una capa que es el cálculo dentro de esa base de datos. Tienes como una especie de combo de base de datos y hoja de cálculo, ¿no? O una Access y una Excel y sacas la potencia de las dos. Obviamente lo que nos facilita Notion es la capa de programación, esa dificultad que tiene acercarnos a una base de datos, incluso a una Excel, y nos lo hace o nos lo pone de manera muy fácil para el tema complejo que tiene una base de datos, que es relacionar campos, relacionar datos. Esto lo hace automáticamente, como veremos a lo largo del curso, Notion. Advertirte, como te he comentado, que Notion utiliza los emojis, los iconos, estos elementos gráficos que tanto gustan a las personas y en cierta manera pueden distraerte, pueden alejarte del fin último que tenemos en Escuela de Efectividad, que es ser efectivo, ser productivo. Entonces quiero advertirte que no te distraigas en un principio con estos iconos, con estos emojis, hasta que conozcas la herramienta, hasta que sepas trabajarla, tanto las notas como las bases de datos, sepas relacionarlas, utilices unas buenas vistas potentes en las que lo importante es la información, cómo gestionamos, cómo tratamos la información, que nos sea útil, que esa capa de información que te aludía, que nuestra cabeza no sea un disco duro y Notion nos permita llevar todo esto, ¿no? Una extensión de nuestra mente, un centro de conocimiento. A partir de aquí, cuando ya tú sí que determines en este momento de evasión con el ordenador y demás, voy a echar un rato y voy a poner
mis bases de datos más bonitas, con unos iconos, unos ciertos elementos gráficos que me hagan más agradable el trabajar, pero como digo, que no te distraigan en gran medida. ¿Qué vamos a ver en este curso de Notion? Pues sobre todo notas, pero notas ordenadas, en una especie de Wikipedia, y trabajaremos también con bases de datos, que es lo más potente que tiene esta herramienta. Bases de datos que te van a permitir hacer cálculos, te van a permitir establecer relaciones, te van a permitir llevar métodos de organización, de productividad, como podría ser GTD, te va a permitir crear un repositorio de tus procesos, de tus procedimientos de empresa, tus hojas de ruta para trabajar, tus calendarios editoriales, un montón de casuística que iremos viendo a lo largo del curso, sobre todo en un aspecto fundamentalmente práctico al 100%, en la medida que te dé soluciones desde el minuto 1. Vas haciendo los vídeos, vas implementando cosas, que es la mejor manera de hacerlo, cosas adaptadas a tu realidad, a tu mundo, a tu empresa, para que así saques provecho a la formación. De nada sirve ver un montón de vídeos, los capítulos, y no llevar nada a la acción. Lo ideal es que te pongas a hacer, vamos trabajando y vamos haciendo. Buscamos soluciones que van a ser generales, pero van a aplicar a tu mundo seguro. Casi todo el mundo lleva contactos, lleva facturación, lleva repositorios de información, lleva plantillas que tú suelas utilizar. Todo esto nos va a permitir trabajar de esa manera así tan ordenada. Así que nos ponemos a ello y ya te digo, olvídate, abstráete un poco. Yo voy a quitar todo el ruido de emojis, de iconos. No te distraigas con estos elementos que nada te aportan, y cuando ya manejes bien las notas, las bases de datos y las vistas que te reportan el trabajar con notas y con vistas de datos, ya en esos tiempos más de ocio, más de dispersión, sacando esa parte creativa que nosotros tenemos, pues ya sí puedes usar los iconos, los emojis y distraerte. Pero como digo, efectividad, foco, vamos a buscar utilidad en la herramienta y a partir de ahí nos ponemos a hacer cosas más bonitas, más de dispersión, más de evasión. Los iconos poco te aportan, pero Notion te puede aportar una paz mental impresionante, sobre todo teniéndola abierta siempre en una especie de segundo plano, y cada vez que captures o veas información importante, la echamos a nuestro repositorio, que es lo que vamos a ver, cómo crearnos repositorios de información que sean útiles al 100%. Nos vemos dentro.